Porque ser inteligente puede hacerte sufrir. Ser inteligente es un don o una carga. Para muchos, la respuesta parece obvia. La inteligencia abre puertas, facilita logros y da acceso a una comprensión más profunda de la realidad. Pero pocos hablan sobre el lado oculto de esta capacidad. Schopenhauer, uno de los filósofos más pesimistas de la historia, creía que el conocimiento excesivo llevaba al sufrimiento, pues hacía imposible ignorar las contradicciones y absurdos del mundo. Lo que para la mayoría de las personas es solo un detalle sin importancia, para una mente más aguda puede convertirse en un tormento constante. El sufrimiento, en este caso, no proviene de lo que se sabe, sino de la imposibilidad de dejar de ver ciertas verdades. ¿Y quién no ha sentido esa incomodidad al darse cuenta de que las personas a su alrededor parecen felices con tan poco? Mientras muchos se conforman con distracciones vacías, quien piensa demasiado siente el peso de la existencia. Es como estar en una fiesta, pero darse cuenta de que todo allí es una puesta en escena, y cuanto más se observa, más difícil se vuelve participar. La ignorancia, al contrario de lo que muchos piensan, puede ser una bendición. Quien vive sin cuestionar rara vez sufre por la complejidad del mundo, mientras que quien reflexiona demasiado percibe que, en muchos aspectos, la vida es una eterna sucesión de ilusiones. Imagina a un niño que cree en Papá Noel. Para él, la magia de la Navidad es real, y eso le trae felicidad. Pero cuando crece y descubre la verdad, algo se pierde, no porque la Navidad haya cambiado, sino porque la inocencia ha sido sustituida por la realidad. Ese es el efecto de la inteligencia. Rasga los velos de la ilusión, revelando un mundo que no siempre es bonito. El problema es que, una vez que se ve con claridad, no hay vuelta atrás. Y es exactamente eso lo que Schopenhauer intentó advertir. El conocimiento puede ser un veneno sutil que nos separa de una existencia despreocupada. El sufrimiento del inteligente también proviene del choque entre su visión del mundo y la de los demás. Cuando se perciben patrones que nadie más nota, cuando se ve la irracionalidad oculta en los sistemas sociales, cuando se comprende que gran parte de lo que nos enseñan es solo una repetición de creencias vacías, se vuelve casi imposible seguir la corriente sin cuestionar. Y cuestionar, la mayoría de las veces, conduce a la soledad. Al fin y al cabo, pocos están dispuestos a enfrentar la vida sin filtros. No es que el inteligente quiera aislarse, pero la dificultad de encontrar un diálogo verdadero crea esa barrera invisible. ¿Y si la inteligencia fuera una espada de doble filo? Por un lado, permite una comprensión más profunda de la realidad. Por otro, trae un peso que pocos pueden soportar. No es difícil encontrar ejemplos de esto en la historia. Grandes mentes que vivieron atormentadas por sus reflexiones, filósofos que lucharon contra sus propias ideas, científicos que descubrieron verdades que preferían no saber. La inteligencia, sin una dirección, puede convertirse en una maldición. Y es precisamente por eso que la filosofía y el desarrollo personal se vuelven esenciales para transformar este sufrimiento en algo productivo. Pero el verdadero problema no está solo en lo que se percibe, sino en lo que se siente al percibirlo. A lo largo de la vida, nos hacen creer que hay un sentido absoluto para todo, que las cosas son como deberían ser, que la felicidad es un destino garantizado para quienes hacen lo correcto. Sin embargo, cuanto más se estudia, más se ve que la realidad no es tan organizada. El sufrimiento nace del desajuste entre lo que nos gustaría que fuera y lo que realmente es. Y la gran pregunta es, ¿hay forma de escapar de esto? ¿Cómo puede encontrar paz una mente que ve más allá? Schopenhauer sugería que la única manera de reducir este sufrimiento era aceptar que el dolor forma parte de la existencia. Pero, ¿será suficiente? Al fin y al cabo, si la inteligencia trae consigo la conciencia del dolor, ¿no sería posible utilizarla para transformar esa percepción? Esa es la cuestión que nos lleva al siguiente punto. El conocimiento como un portal hacia verdades que no siempre queremos enfrentar y cómo eso puede cambiar para siempre la forma en que vemos el mundo. El conocimiento trae conciencia del dolor. Saber más significa sufrir más. Para muchos, la ignorancia parece un refugio cómodo, un capullo donde la realidad puede moldearse según lo que queremos creer. Pero el conocimiento rompe ese capullo sin pedir permiso. Cuanto más se comprende el mundo, más se percibe su irracionalidad, sus fallos estructurales, sus injusticias flagrantes. Es como encender una luz en una habitación oscura y darse cuenta de que lo que parecía organizado era, en realidad, un caos invisible. De repente, aquello que antes no molestaba se vuelve demasiado evidente para ser ignorado. Y así es como el sufrimiento nace de la claridad. Schopenhauer no veía el mundo como un lugar armonioso. Para él, la vida era un ciclo constante de deseos, frustraciones y dolor. Y cuanto más alguien comprende ese ciclo,
más difícil se vuelve escapar de él. La felicidad, bajo esta óptica, no es más que un intervalo entre dos formas de sufrimiento: el anhelo de lo que aún no se tiene y el miedo a perder lo que ya se ha conquistado. Y esta comprensión crea un dilema incómodo. ¿Cómo se puede vivir plenamente sabiendo que todo está condenado al desgaste, al cambio y, inevitablemente, al final? El concepto del velo de Maya, proveniente de la filosofía hindú y explorado por Schopenhauer, ilustra esta cuestión. El velo representa la ilusión que cubre la realidad, haciendo que las personas crean en un mundo ordenado y lleno de sentido. Pero el conocimiento rasga ese velo, revelando que muchas de nuestras certezas son solo narrativas creadas para mantenernos cómodos. Lo que en un principio era una búsqueda de sabiduría se convierte en un camino sin retorno, donde la conciencia del sufrimiento se vuelve tan presente como la propia existencia. Es como darse cuenta, de repente, de que mucho de lo que nos enseñaron sobre la felicidad era solo un teatro bien ensayado. Un ejemplo práctico de esto es la infancia. Cuando somos niños, el mundo parece simple. El bien y el mal están claramente definidos, el esfuerzo siempre trae recompensas y el futuro parece prometedor. Pero a medida que crecemos y adquirimos más conocimiento, nos damos cuenta de que no siempre el esfuerzo es reconocido, que la moralidad es subjetiva y que la vida no sigue un guión predecible. Y ese choque entre expectativa y realidad puede ser devastador para quienes piensan demasiado. Después de todo, ¿cómo lidiar con un mundo donde la lógica a menudo cede paso a la irracionalidad? El problema es que no hay manera de desaprender. Cuando alguien entiende cómo funcionan ciertos engranajes del mundo, ya no puede volver a creer en ellos con la misma ingenuidad. Esto genera un sentimiento de desplazamiento, como si vivir dentro de la sociedad fuera un ejercicio constante de fingimiento. Sonreír ante convenciones que ya no tienen sentido, seguir normas que no tienen un propósito real, acatar reglas que han sido expuestas como ilusorias. Todo esto se convierte en una carga para quienes ven más allá de lo superficial. Pero si el conocimiento trae consigo este dolor, ¿qué se puede hacer? Algunos eligen alienarse, fingir que no han visto, tratar de convencerse de que aún es posible vivir en la ilusión. Otros se vuelven cínicos, incapaces de encontrar placer en la vida porque ven defectos en todo lo que les rodea. Ninguna de estas opciones es satisfactoria. Entonces, ¿existe un camino intermedio? ¿Cómo puede alguien mantener la claridad de la realidad sin ahogarse en la desesperanza? La respuesta puede no estar en huir del sufrimiento, sino en aprender a transformarlo en algo más grande. Y es precisamente ahí donde empezamos a ver el impacto que esto tiene en las relaciones humanas. Porque no es solo el mundo el que se vuelve diferente cuando se adquiere más conocimiento, sino también las conexiones que construimos. Muchos descubren, con el tiempo, que volverse más conscientes significa, inevitablemente, sentirse más solo. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué hace que la inteligencia y la comprensión profunda de la realidad alejen a las personas en lugar de acercarlas? Esto nos lleva al siguiente punto: la soledad como un efecto colateral inevitable de la lucidez. La soledad de los inteligentes. La soledad de los inteligentes no es solo una sensación pasajera, sino una experiencia existencial que acompaña a aquellos que ven el mundo con mayor profundidad. No se trata de orgullo intelectual ni de una búsqueda intencional del aislamiento, sino de un efecto colateral inevitable de la lucidez. Schopenhauer sostenía que los sabios estaban condenados a la soledad porque la mayoría de las personas viven inmersas en distracciones, preocupaciones banales y ciclos repetitivos, mientras que aquellos que piensan más allá encuentran dificultades para conectarse genuinamente con los demás. Después de todo, ¿cómo mantener un diálogo significativo cuando todo a su alrededor parece superficial? ¿Cómo ignorar las contradicciones del mundo para encajar en las conversaciones diarias sin sentir que está traicionando su propia conciencia? El problema se intensifica porque la soledad del inteligente no es solo física, sino también mental y emocional. La desconexión no ocurre por la ausencia de personas, sino por la ausencia de entendimiento mutuo. Alguien puede estar rodeado de amigos, colegas e incluso familiares, y aún así, sentirse profundamente solo, porque la sensación de pertenencia no proviene de la cantidad de interacciones, sino de su calidad. Muchas personas encuentran placer en hablar sobre el día a día sin buscar significados más profundos. Para quienes ven más allá, estas interacciones pueden parecer vacías, y con el tiempo, volverse agotadoras. No es que el inteligente no desee interacciones sociales, sino que anhela algo que vaya más allá de la superficie, conversaciones con sustancia, que aporten crecimiento. Es frustrante cuando intentas compartir una idea compleja y la respuesta que recibes es desinterés, indiferencia o una incomprensión total.
Empiezas a notar que expresar tus pensamientos no genera conexiones, sino distanciamiento. Lo que para ti es una cuestión fascinante sobre la naturaleza humana, para otros puede ser solo un viaje innecesario. Así, muchas personas inteligentes aprenden temprano a silenciar sus pensamientos y adaptarse a interacciones superficiales para evitar el aislamiento. Pero este proceso de camuflaje tiene un alto costo. Vivir escondiéndose, moldeando sus palabras y pensamientos para encajar, resulta en un agotamiento emocional y en la pérdida progresiva de la propia identidad. Entonces surge un dilema cruel: aislarse o conformarse. Muchos eligen el aislamiento, pues estar solo puede ser preferible a sentirse desplazado e incluso rodeado de personas. Otros intentan mezclarse, riendo de chistes que no les parecen graciosos, fingiendo interés en temas que no les importan, solo para mantener un mínimo de interacción social. Sin embargo, ninguna de estas opciones ofrece una solución real. El aislamiento protege, pero también profundiza el sentimiento de exclusión del mundo. El conformismo permite la convivencia, pero a costa de sofocar la propia autenticidad. Y en este juego de elecciones imperfectas, la soledad persiste, porque no es una cuestión de estar rodeado de personas, sino de encontrar resonancia en lo que se comparte. Para Schopenhauer, la soledad era inevitable para quienes pensaban más allá. Veía el mundo como un lugar donde la gran mayoría estaba satisfecha con placeres momentáneos y distracciones triviales, mientras que los sabios estaban condenados a ver la futilidad de todo eso. Pero, ¿es esta soledad realmente una carga, o puede transformarse en una herramienta? Hay quienes usan la soledad para crear, para reflexionar, para construir algo significativo. Grandes pensadores, artistas y filósofos encontraron en la soledad el espacio necesario para producir ideas que cambiaron el mundo. La cuestión no es solo cómo evitar la soledad, sino cómo usarla para crecer en lugar de dejarse consumir por ella. Y quizás sea por eso que tantas personas inteligentes buscan refugio en el arte, la filosofía y el desarrollo personal. Cuando la realidad cotidiana no ofrece conexión, es en los libros, la música, el cine y la escritura donde se encuentra un eco para los propios pensamientos. Leer a un autor que, décadas o siglos atrás, puso en palabras exactamente lo que sientes puede ser uno de los pocos momentos en que la soledad se disuelve. Es como si, por un instante, alguien finalmente comprendiera tu mente, aunque esa persona haya vivido en otra época. Esto explica por qué muchos intelectuales se vuelven apasionados por la literatura y el conocimiento. No es solo una cuestión de curiosidad, sino de necesidad. El arte y la filosofía funcionan como puentes que conectan a aquellos que, de otro modo, quedarían aislados en sus propios pensamientos. Pero, ¿qué sucede cuando ni el arte, ni los libros, ni los intentos de conexión virtual llenan ese vacío? ¿Qué pasa cuando la inteligencia, en lugar de ser un don, se convierte en una maldición silenciosa que separa a la persona del resto del mundo? La respuesta puede estar en la aceptación. Tal vez el secreto no sea luchar contra esta soledad, sino redefinirla. En lugar de verla como un aislamiento forzado, percibirla como un espacio de libertad para explorar pensamientos sin limitaciones externas. Sin embargo, hay un peligro en este camino. La soledad excesiva puede transformarse en aburrimiento, en desmotivación, en la sensación de que nada en el mundo logra traer placer o novedad. Y es precisamente ahí donde el problema se agrava, cuando la inteligencia conduce no solo a la soledad, sino también al aburrimiento y a una insatisfacción constante. Si pensar demasiado ya es una carga, ¿qué pasa cuando nada parece suficiente para entretener la mente? ¿Qué ocurre cuando la búsqueda de sentido se convierte en un ciclo infinito de preguntas sin respuestas definitivas? Esto nos lleva al siguiente punto: el dilema del aburrimiento y la insatisfacción, y cómo la inteligencia puede hacer que incluso la felicidad sea un desafío imposible de alcanzar. El aburrimiento y la insatisfacción. La mente inquieta nunca se conforma. Mientras algunos encuentran alegría en la repetición y la previsibilidad, los más inteligentes viven atormentados por una búsqueda incesante de algo más, un significado mayor, un desafío más estimulante, una verdad que, quizás, nunca pueda alcanzarse por completo. Y ahí es donde surge el problema. Nada parece ser suficiente. Schopenhauer advertía que la vida oscila entre dos extremos inevitables: el sufrimiento y el aburrimiento. Sufrimos cuando deseamos algo que no tenemos, y nos aburrimos cuando conseguimos aquello que tanto queríamos y nos damos cuenta de que la satisfacción dura poco. Como un viajero que nunca llega a su destino, pero que tampoco encuentra descanso en el camino. La mente inquieta siempre está entre la frustración y el vacío.
Esta insatisfacción constante no surge solo de las grandes cuestiones filosóficas, sino que se infiltra en los pequeños detalles de la vida. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen estar satisfechas con conversaciones triviales, mientras que otras se sienten asfixiadas por la superficialidad? ¿Cómo algunas personas viven de manera rutinaria y mecánica, mientras que otras cuestionan cada aspecto de su existencia? Este es el peso de la inteligencia, la dificultad de simplemente ser, sin analizar, sin reflexionar, sin buscar más. La mente aguda ve patrones donde otros ven rutina, percibe contradicciones donde otros encuentran normalidad, y eso puede volverse una carga inmensa, porque cuanto más se comprende el funcionamiento del mundo, más se perciben sus fallos y limitaciones. Por eso, muchos genios de la historia fueron atormentados por el aburrimiento y la insatisfacción. Van Gogh, con su arte vibrante, nunca logró encontrar paz dentro de sí mismo. Nietzsche, con su filosofía provocadora, enfrentó colapsos mentales. Edgar Allan Poe, maestro de la literatura, fue consumido por el alcohol y la soledad. ¿Qué tenían en común estas mentes? La necesidad de algo que la realidad nunca pudo proporcionar por completo. Porque la inteligencia, cuando carece de propósito, puede convertirse en un laberinto sin salida. Un ciclo de cuestionamientos sin respuestas definitivas, donde cada nuevo descubrimiento solo genera más preguntas. Y aquí está el gran dilema. ¿Qué sucede cuando nada más parece sorprendernos? Cuando el mundo pierde su brillo, cuando los placeres pierden intensidad, cuando la búsqueda de sentido se convierte en una rutina sin emoción. Es ahí cuando el aburrimiento deja de ser un estado pasajero y se transforma en una condición existencial. No un aburrimiento común, sino un aburrimiento profundo. Ese vacío interno que no puede llenarse con distracciones temporales. No importa cuántos libros leas, cuántas películas veas, cuántos lugares visites, todo eventualmente se vuelve predecible. La mente acostumbrada a procesar rápidamente información, emociones y experiencias empieza a sentir que ya ha visto todo, ya ha entendido todo, y si nada es nuevo, entonces, ¿qué queda? Este es uno de los grandes problemas de la era moderna. Hoy, el acceso al conocimiento y al entretenimiento es prácticamente infinito. Podemos ver cualquier película, leer cualquier libro, acceder a cualquier información con solo unos clics. Pero esta abundancia, en lugar de generar más satisfacción, ha producido un efecto colateral peligroso: la incapacidad de disfrutar el momento presente. Las personas saltan de un estímulo a otro sin profundizar en nada. Aprenden un poco de todo, pero nunca aplican lo que saben. Se saturan de información, pero no encuentran propósito. Y, al final, esta avalancha de estímulos no genera felicidad, sino más inquietud. El resultado de esto es un tipo de apatía moderna. Una generación de personas que saben mucho, pero sienten poco. Individuos que entienden intelectualmente lo que significa ser feliz, pero no logran experimentar esa felicidad de manera genuina. Porque el problema no es la falta de estímulo, sino el hecho de que estos estímulos ya no tienen impacto. Quienes están constantemente saltando de una cosa a otra no aprenden a contemplar. Quienes siempre buscan el próximo desafío nunca encuentran satisfacción en lo que ya tienen. Y es por eso que muchos de los más inteligentes terminan cayendo en un patrón peligroso: la búsqueda de sensaciones extremas solo para sentir algo diferente. La necesidad de escapar del aburrimiento y la insatisfacción lleva a algunas personas por caminos destructivos. El filósofo Émile Cioran hablaba del deseo que muchas mentes brillantes tienen de liberarse de sí mismas, pues la propia conciencia puede ser una carga. Algunos intentan silenciar sus pensamientos con sustancias, adicciones, escapismo, pero nada de esto resuelve el problema. Porque el verdadero conflicto no está en el mundo externo, sino en la manera en que la mente interactúa con él. Y si este ciclo no se comprende y se trabaja, la persona puede pasar toda su vida huyendo de algo que nunca podrá resolverse con soluciones superficiales. Pero, ¿y si la solución no estuviera en buscar más, sino en desacelerar? ¿Y si el verdadero desafío no fuera acumular más experiencias, más conocimientos, más desafíos, sino aprender a valorar lo que ya existe? Esta es una idea difícil de aceptar para las mentes inquietas. Después de todo, ¿cómo encontrar placer en lo simple cuando la mente ha sido entrenada para buscar siempre lo complejo? ¿Cómo sentir gratitud por el presente cuando ha sido condicionado a siempre mirar hacia el futuro? La respuesta a este dilema no está en evitar el sufrimiento, sino en aprender a transformarlo en algo más grande. Y es precisamente aquí donde entra el papel del arte, la filosofía y la contemplación estética como formas de aliviar este peso. Schopenhauer veía en el arte un refugio ante esta insatisfacción, un portal hacia algo más allá del sufrimiento y el aburrimiento. Pero,
¿Cómo exactamente el arte y la filosofía pueden utilizarse para calmar esta mente que nunca descansa? ¿Cómo puede canalizarse una inteligencia aguda hacia algo que genere significado en lugar de solo más angustia? Este es el punto crucial que nos lleva al siguiente tema. ¿Cómo lidiar con este sufrimiento? Si la inteligencia significa ver el sufrimiento con más claridad, ¿existe alguna forma de convivir con ello sin dejarse consumir? Schopenhauer creía que el dolor era una condición inherente a la vida humana, pero eso no significa que no podamos aprender a enfrentarlo. Si no podemos apagar la conciencia del dolor, al menos podemos transformarlo. La cuestión no es cómo evitar el sufrimiento, sino cómo resignificarlo. Y la respuesta a esto puede estar en el arte, la filosofía y la contemplación de la belleza. Para Schopenhauer, estas eran algunas de las únicas herramientas capaces de liberar la mente, aunque sea temporalmente, del peso de la existencia. El arte no es solo entretenimiento. Para aquellos que piensan demasiado, puede ser un refugio, una válvula de escape que permite trascender el propio sufrimiento. Cuando escuchamos una música que toca algo profundo dentro de nosotros, cuando nos perdemos en la lectura de un libro que describe exactamente lo que sentimos, cuando observamos una obra de arte que parece traducir lo que no logramos expresar con palabras, en esos momentos el sufrimiento pierde su dominio sobre nosotros. Por eso, muchos de los más inteligentes y sensibles encuentran en la creación artística una forma de expresar lo que el lenguaje común no permite. Grandes artistas, músicos y escritores no solo experimentaron el dolor intenso de la conciencia, sino que lo canalizaron en algo que se volvió atemporal. Otro camino posible es la contemplación estética. Schopenhauer sostenía que, al perderse completamente en la observación de lo bello, ya sea en la naturaleza, la música o cualquier expresión artística, una persona puede experimentar un alivio momentáneo del peso de la existencia. No se trata de ignorar el sufrimiento, sino de permitir que la mente respire fuera de él. ¿Cuántas veces nos hemos quedado admirando un atardecer y, por un instante, olvidamos todas nuestras preocupaciones? ¿O hemos escuchado una melodía tan intensa que sentimos algo cercano a la trascendencia? Es en esos momentos cuando el dolor de la existencia se disuelve, aunque sea temporalmente. Para Schopenhauer, esta era una de las pocas formas legítimas de liberación del sufrimiento. Pero si el arte y la belleza ayudan a aliviar el dolor, ¿qué decide la filosofía? Aquí encontramos uno de los mayores desafíos. Porque filosofar no es solo reflexionar sobre la vida, sino enfrentarla sin ilusiones. Y eso puede ser doloroso. Sin embargo, también puede ser liberador. El desarrollo personal surge como un complemento esencial en este proceso, pues no basta solo con entender el dolor. Es necesario aprender a usarlo. La filosofía puede ayudar a moldear una perspectiva más amplia de la vida, permitiendo ver el sufrimiento no como un obstáculo, sino como una parte esencial del crecimiento. Al fin y al cabo, muchos de los que alcanzaron la sabiduría no lo hicieron porque evitaron el dolor, sino porque aprendieron a dialogar con él. Además, aceptar el sufrimiento como parte de la existencia puede traer un tipo diferente de paz. Esto no significa resignación pasiva, sino un cambio de percepción. Muchas veces, sufrimos más tratando de huir del dolor que al simplemente aceptarlo. Y, paradójicamente, cuando dejamos de luchar contra él, descubrimos que pierde parte de su poder sobre nosotros. Esto no significa que debamos entregarnos al pesimismo absoluto, sino que comprender la inevitabilidad del sufrimiento nos permite construir una relación más saludable con él. En lugar de temer al dolor, podemos transformarlo en un impulso para algo más grande. Sin embargo, no todos encuentran alivio en el arte o la filosofía. Para algunos, la salida está en la acción. Crear, construir, ayudar a otros, todo esto puede dar a la mente inquieta un propósito que va más allá del propio sufrimiento. Cuando la atención se dirige hacia algo externo, ya sea un proyecto creativo, un trabajo significativo o incluso el acto de ayudar a alguien, el dolor interno se vuelve menos dominante. La inteligencia, cuando se enfoca en algo útil, puede ser uno de los mayores motores de transformación del mundo. Muchos genios que enfrentaron crisis existenciales profundas encontraron propósito al dedicar su energía a crear algo que fuera más grande que ellos mismos. Y, al final, la gran pregunta permanece: si no hay forma de escapar completamente del sufrimiento, ¿cómo podemos asegurarnos de que no nos destruya? Tal vez la respuesta esté en ver el dolor no como un enemigo, sino como un maestro. Aceptarlo, comprender sus ciclos, usarlo como combustible para crear y transformar. Pero, ¿cómo hacer esto sin caer en el cinismo o en la apatía? ¿Cómo mantener la sensibilidad sin ser aplastado por el peso del mundo? Estas preguntas nos llevan al punto final.
la visión de Schopenhauer sobre la vida y la reflexión final sobre inteligencia y sufrimiento. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.